fe. Nosotros todos vamos a Cristo por medio de la Eucaristía. Nos hace efectivo esa salvación de Cristo. No es que entonces Cristo de otra manera, no, es el mismo y único sacrificio. Solo que nosotros es como si estuviéramos en ese momento allá. Por eso cuando miremos lo de la consagración, ahí se lo voy a explicar mejor. Seguimos entonces con las intenciones, ya miramos las intenciones, cuando se anotan las intenciones, cuando es por un muerto. La misa, para que estemos claros, es ¿a quién? ¿Para quién es la misa? Para todos participamos en la misa. Pero ¿a quién es ofrecida la misa? A Dios. La misa es a Dios. Es el culto de adoración a Dios, donde yo reconozco a Dios como mi Señor. ¿Acuerda? ¿Cuál era la alianza? Que ustedes me reconozcan como Dios, yo y ustedes serán mi pueblo, a través de la alianza. Entonces en la misa yo participo de esa alianza donde yo reconozco que no hay otro Dios fuera de Él, el Dios invisible, poderoso, creador del cielo y de la tierra. De ese Dios. Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Y nos unimos en la mesa, en el sacrificio salvífico, ahí. Otra. Ahora viene, ya dejemos las intenciones. Va a comenzar la misa. ¿Viene qué? El canto de entrada significa cuando el sacerdote va a entrar, mientras el sacerdote va a entrar. El canto de entrada no es después que el sacerdote entra. Ajá. El canto de entrada es mientras el sacerdote está en la sacristía revistiéndose, está el canto de entrada de la gente va entrando. Canto de entrada es que la gente va entrando. Canto de entrada es porque comienza cuando la gente va entrando, ya comienza a animar a la gente, y luego viene el sacerdote, canto de entrada. Cuando el sacerdote llegó al altar, está preparado en el altar, listo, el canto de entrada debería haber terminado. Debe terminar. Es lo que tiene que estar ahí, presente. No debería ser antes de que el sacerdote saliera, no debería ser. Que es lo que a veces se hace. Pero no debería ser. Porque el sacerdote es el representante, el puente entre Dios y los hombres. Y él es el que tiene que, de manera especial, ofrecer a Dios las intenciones del pueblo. El sacerdote entonces comienza la Eucaristía. ¿Cómo la comienza? Siempre. Allá ellos también, la manera que acostumbraba el pueblo de Israel, que tenían que aprendérselo de memoria, era: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Solo Dios. Ese, ¿verdad? Nosotros entonces comenzamos invocando a ese único Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Tres divinas personas. Comenzamos invocando a Dios, porque la Eucaristía es a Dios, y Él es el importante, y todo lo que vamos a hacer va a ser en torno a Dios. Por eso se invoca a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se abre, se comienza la Eucaristía. Luego viene el saludo del sacerdote. Viene el saludo. El saludo es el saludo del sacerdote. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Ese es un saludo espiritual. Por eso ustedes dan cuenta que a veces el sacerdote sale a la misa y no saluda a la gente. No le dice buenos días, buenas tardes. Hay quienes lo acostumbran, pero no está obligado en hacerlo. Porque el saludo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu, es el saludo bíblico que Pablo daba a las comunidades. Entonces se toma un saludo, como decirle buenos días en el Señor, buenos días te dé Dios. Entonces lo hace de otra manera, con otras palabras. Es el saludo. Después del saludo, entonces, era lo mismo que hacía el pueblo judío, se saludaban. En el nombre del Señor se saludaban. Ahora, el pueblo judío, después que se saludaban, reconocían sus pecados, sus fallas. Acuérdense que estamos uniendo. Allá era la maqueta y aquí la realidad.
Allá el pueblo entonces reconocía, nosotros pecamos contra Dios y esto nos llevó a la esclavitud y fuimos esclavos en Egipto. ¿Ves? Entonces el pueblo se arrepentía de sus pecados. Pedían perdón a Dios de sus pecados. Es lo que nosotros hacemos. Yo confieso ante Dios, viene el acto de reconocernos pecadores. Después el sacerdote hace algo muy importante que se hace en los domingos fuera del Cuaresma, que es el gloria. El sacerdote, después del yo confieso ante Dios, el sacerdote hace como una especie de absolución, si se quiere. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando el laico se acerca arrepentido, reconoce su falla, y esa su falla no la va a reconocer en el momento de la misa simplemente, tiene que haberla reconocido en su casa. Cuando usted va a misa debe haberse preparado antes. Y usted tiene que saber de que lleva su pecado. Cuando Dios te dice reconozcamos nuestro pecado, Él no da tiempo para que usted reconozca su pecado. Solamente da tiempo para que usted reconozca que usted es pecador, pero usted ya debió haber reconocido su falla, sus pecados. Y ahí lo único que tiene que decir, Señor, ten piedad de mí, tú sabes que soy un pecador. Y entonces el sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Podríamos decir que es como una especie de absolución general, para que usted pueda participar más limpio, más puro en la Eucaristía. Ahora, viene el gloria. El gloria, hermanos, el gloria es un acto de adoración completa a Dios. Adoración, alabanza y todo. El gloria es una de las oraciones más lindas y hermosas que nosotros debemos repetir con alegría y con gozo. Es una oración, déjeme decirle así, en palabras mías, ¿no? Perfecta. Una oración perfecta a Dios. ¿Cómo dice? Gloria a Dios y en la tierra por tu inmensa gloria. Guara, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo. ¿Cómo un evangélico se atreve a decir que estamos adorando una imagen? ¿Cómo se le atreve a decir que estamos adorando a un santo? ¡Locos! Estamos adorando al Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso, al invisible, al único Dios vivo y verdadero. No calumnien, no digan mentiras, no sean falsos. Estamos adorando a nuestro Dios. ¿O es que no oye? Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, oh Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos. ¿Eso no es adorar? ¿Es adorar una imagen? ¿Es adorar un santo? No inventen. Calumnian, los evangélicos calumnian. Y nosotros nos dejamos calumniar por no saber. Hermano, mire, eso es grandioso. No hay otra fiesta, no hay otra manera de alabar a Dios. ¿Cómo es? Principio y culmen de la fe cristiana. Es la mayor celebración. Es el acto de adoración más grande que puede haber sobre la tierra. Usted puede rezar 1000 rosarios. Son buenos, son importantes. Hay que hacerlo. Pero no llegan ni por los pies a lo que es la misa, que es el acto de adoración más grande que puede haber sobre la tierra. Pero no lo vivimos. Viene el gloria, terminó el gloria. Maravilloso, gústenlo, saboreo. Viene la oración colecta. Oremos, dice, mire qué dice el sacerdote. Oremos, así, mire. Las manos, póngale cuidado al sacerdote de acá. Oremos, están abiertas y él las cierra. ¿Qué significa? Recojo. Oremos. Recojo todas las oraciones de ustedes. Y luego yo, en nombre del pueblo, con todas las oraciones del pueblo, abro otra vez las manos en señal que le voy a dirigir ahora. Las recogí y ahora las mando para allá.
Señor Padre omnipotente, por Jesucristo nuestro, o por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Porque toda oración que hace la iglesia en la misa, en el culto de adoración más grande, va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo dice, amén. Como un evangélico se atreve a decir que es a las imágenes y que no lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús? Pongan cuidado cada oración para que vea, en el nombre de Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Y ustedes no se cansan de decir, amén, 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 que no saben lo que significa amén. Así es y así será, gústele al que no le guste. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso es. Entonces, eso ni siquiera sabemos decir amén. Ni siquiera eso. No, hermano, tenemos que ser conscientes. El sacerdote reúne la oración y dice, oremos, y cuando el sacerdote dice, oremos, no es para que usted ponga a ver a los demás. Cuando dice, oremos, lo está invitando a usted a orar. Lo está invitando a usted a poner su mente y su corazón con Dios. Le está diciendo, chicos, es el momento en que usted le diga a Dios lo que tú quieras. Y a ver, yo la envío para arriba. A ver. Es el momento en que usted tiene que orar, hablar con Dios. Y estar pendiente en las palabras que dice el sacerdote y hacer las suyas. Lo que el sacerdote, él está pronunciando palabras para que usted las escuche y las haga aquí, y las haga aquí, y las dirija allá. Para eso es que el sacerdote dice, oremos. Le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo, repitan conmigo con la mente y con el corazón, más que con las palabras. Por eso no lo deja pronunciar palabras, habla él solo. Para que no crean que es de palabras, sino para que lo hagan en la mente y en el corazón. ¿Qué simbolizaba esa cortina? Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, 3 sucesos sobrenaturales se llevan a cabo. Número 1, un gran terremoto. Número 2, tinieblas cubren la tierra. Y número 3, el velo o esa cortina que estaba en el templo judío se rasga de arriba hacia abajo. Y el libro de Hebreos nos muestra que esa cortina era un símbolo de la carne o del cuerpo de Jesucristo. Y cuando el cuerpo de Cristo en la cruz es hecho pedazos, se rompe la cortina, porque era lo que impedía el acceso al lugar santísimo. O sea que nadie podía entrar en el Antiguo Testamento al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Y lo que impedía el lugar, la entrada, era la cortina o el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tenía que ser molido y tenía que llevar nuestros pecados para que se abriera el camino y el ser humano tuviese libertad ahora de entrar a la presencia de Dios, ya sin ningún sacerdote, sin ningún mediador, sin la intervención ni la mediación ni de Santa Catarina, ni del niño de Atoche, ni de fulano de tal, más que por la sangre preciosa de Jesucristo. Roma se brincó la cruz, y en la iglesia romana se continúa llevando a cabo los ritos del sacerdocio levítico que quedaron obsoletos cuando Jesús murió en la cruz. Y Roma cree que todavía hay un grupo de personas llamadas sacerdotes y que solo ellos pueden, ¿qué cosa? Hacer expiación por nuestros pecados. ¿Cuándo se hace esta expiación por los pecados? En cada misa. De cada 100 católicos que les he preguntado con mucha humildad y con mucho amor, sin afán de agredirlos ni mucho menos, oye, ¿tú realmente sabes lo que es la misa? El 98% no te contesta esta pregunta. Te dicen es la hostia, es la comunión, etcétera, etcétera. Pero escucha y apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea que si alguna persona se muere y se le ofrece una misa, se llaman gregorianas, esa persona, como no está en el infierno, nadie sabe por qué dicen eso, porque el purgatorio no existe en la Biblia. En ese momento las oraciones y las misas hacen que esa persona pase menos años en el purgatorio y salga más rápido. Esto no existe absolutamente en la palabra de Dios. En la Biblia no hay un lugar intermedio, hay cielo o hay infierno. Entonces, cuando el sacerdote entra a ofrecer el sacrificio, él dice en latín:
introivo all'altare Dei ad un qualificat juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. Entonces es increíble, ¿verdad? Yo siempre que hablo, y me encanta hablar con los curitas porque son ignorantes de la palabra de Dios. O sea, no conocen la Biblia, no conocen Hebreos. Y les digo, pero tú sabes lo que tú estás haciendo. Amigo, ¿por qué no crees que Cristo murió una sola vez y para siempre? No hay necesidad que lo tengan que volver otra vez a repetir el sacrificio y decirle a la gente al darle la hostia que están recibiendo a Cristo. O sea, reciben a Cristo el domingo, se les sale de lunes a viernes y se le vuelve a meter el otro domingo. Todas estas cosas formaron parte de nuestra cultura, de nuestra educación. Yo fui lasallista y le doy gracias a Dios por la cultura que recibí y la educación académica, la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, la hice en colegios de La Salle. Académicamente son un grande educación y escuelas, pero todo lo que me lo enseñaron tergiversado, cuatrapeado, porque jamás me acuerdo nunca que hayamos leído ni siquiera la Biblia. Ahorita gracias a Dios que hay muchos católicos que están leyendo la Biblia y gracias a Dios por eso, porque las vendas se le están comenzando a caer y darse cuenta que el cristianismo no es solamente de 11 a 12 el domingo y de lunes a viernes me porto como el diablo y otra vez el domingo a ofrecerle sacrificios a Dios. Pero esto es importante porque, vuelvo a repetir, Roma cree todavía que hay un grupo especial y la Biblia dice en 1 Pedro 2:9, se lo podemos enseñar a nuestros amigos católicos, que todos somos sacerdotes ya. Está en la Biblia de ellos, en la Biblia de los testigos de Jehová, en la Biblia de la Nácar Colunga, en la Torre Samad, en la Biblia de Jerusalén. En cualquier Biblia está 1 de Pedro 2:9. Podemos enseñarles 1 de Timoteo 2:7, porque no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos enseñar Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se brincaron la cruz y comienzan a nombrar a las personas que se dictamina que no rompieron un plato, se les beatifica y se les hace santos. Y entonces el pueblo ya puede orarle ahora a Juan Diego, un personaje que ni siquiera existió en la historia. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que ya no tengo que ir a tener el San Cristóbal, el patrón de los choferes, el patrón de los deportistas, el patrón de las guadalupanas, el patrón de esto, el patrón de aquello, Virgen de la Macarena, Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Toche, Virgen de Guayaquil, Virgen de Ecuador. Señoras y señores, el nombre de la Virgen, la Santa Madre de Jesús, se llamaba María. No se llamaba de Atoche, ni de Lourdes, ni de Guayaquil, ni era prieta, ni morena. Era una mujer normal del Medio Oriente y es la madre de Jesucristo y su nombre es María. No es de Lourdes, no es de Macarena, no es de Zapopan, no es de los lagos. No hay más que una sola Virgen y un solo Salvador, María y Jesucristo. Y cuando entendemos esto a la luz de la Biblia, le damos gracias a Dios de tanta ignorancia en la que nosotros veníamos arrastrando. Ahora ya tiene sentido Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, o sea, no había esta libertad antes de Cristo. Insisto, solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? El símbolo de la presencia de Dios, donde se encontraba el Shekinah, la gloria de Dios en el lugar santísimo. Ahora tenemos libertad para entrar a este lugar. ¿Quién pudo propiciar nuestra entrada ahora? ¿Quién pudo lograr que ahora yo, de hace 2000 años a mis días, no tenga que ir con un señor, ni besarle la mano, ni rezarle una estatua, ni intercederle a un santo, hombres iguales que nosotros? Ahora la Biblia me dice que yo puedo entrar libremente a la presencia de Dios solamente porque en la cruz del Calvario el Hijo de Dios derramó su sangre por mis pecados. Fue la sangre, la vida de Jesús, lo que hizo posible nuestro acceso y nuestra entrada a la presencia de Dios. Además dice el versículo 20 que este camino es nuevo.
El camino en el Antiguo Testamento era el camino viejo, a través de los sacerdotes, a través de los mediadores, a través de los intercesores. Ahora es un camino nuevo, y Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino. ¿El camino a dónde, damas y caballeros? El camino a Dios. Nadie va al Padre, Jesús dijo, Juan 14:6, más que a través de mí. Él es el único señalado, escogido por el Padre, en quien el Padre tuvo toda su complacencia y nos ordena: a Él oíd. Cuando estaba bautizado Cristo en el río Jordán, se oyó la voz y se abrieron los cielos que decía: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. No dice: oigan a Buda, oigan al Dalai Lama, a Hare Krishna, a Mahatma Gandhi, al Gurú, al Maharaji. Es Jesús el que Dios escogió para que fuera el camino del ser humano hacia el cielo. Dice la Biblia: por el camino nuevo, y además este camino está vivo, porque es una persona. ¿Ya lo vieron? Camino nuevo y vivo. El camino antiguo del antiguo pacto era un camino muerto, era un camino de sacrificios, era un camino de hombres. Ahora este camino es nuevo y es vivo, porque es Jesús, mi Señor Jesús, que vive y que vive para interceder por nosotros eternamente en el cielo. Y dice que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí está: cuando el velo fue roto, cuando la carne de Cristo fue hecha a pedazos, se abrió la entrada al lugar santísimo. Ya pudo Cristo, al recibir el pecado tuyo y mi pecado en su cuerpo, porque fue en su cuerpo, no fue en su alma, no fue en su espíritu, fue en su cuerpo donde Dios puso nuestros pecados. Y el Cristo, el que no conoció el pecado, por nosotros se hace pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces Cristo en su cuerpo es donde recibe el pecado, porque el Espíritu de Cristo no podía morir. Dios no puede morir, y Él era Dios. Y esta es la razón por la cual tenía que nacer de la Virgen María, sin que José tuviera relaciones con la Virgen María. Porque si José hubiera tenido relaciones con la Virgen María y Cristo hubiera nacido como naciste yo y como nací yo, hubiera heredado, porque el pecado se transmite en la sangre.